Notables, con Caterina Lenef. Buenas noches, mi querido público. Bienvenidos a El Diario de Simfanel, entrevistas notables. Esta noche tenemos con nosotros a la condesa de Lefein, Dalia Tremel. Buenas noches, mi señora. No sabéis el honor que es para mí que hayáis accedido a esta entrevista. Soy una mujer muy ocupada, pero de vez en cuando es bueno mezclarse con la plebe y dejarse conocer un poco. O eso dicen. Claro, siempre es bueno para que la gente que vive y trabaja vuestras tierras y el resto del mundo, ¿por qué no?, conozcan un poco más a la persona que hay tras la apariencia noble y distante que se oculta en su palacio. Se oculta. No me malinterpretéis, mi señora. Era una metáfora, nada más. Bueno, veamos. He tenido que recurrir al extenso árbol genealógico de vuestro pariente, el rey Aidrian Dragos, para descubrir que sois la nieta de la prima de Aidrian y que rozáis los 4000 años de vida. También se dice que habéis sido siempre una mujer muy liberal, poco dada a los enlaces. De hecho, no fue hasta Hakenstorm que decidisteis casaros. Como bien sabréis, los Striga vivimos eternamente. El tiempo no pasa para nosotros como lo hace para el resto. Aunque sois una fate y los vuestros viven 1000 años, así que sabéis a lo que me refiero. ¿Por qué correr para unirse a un hombre con tanta vida por delante? Siempre me ha gustado la independencia, poder hacer lo que me venga en gana cuando me venga en gana. Y, sin embargo, decidisteis casaros con Hakenstorm en tiempos lejanos, cuando las dos razas de vuestra especie más se aborrecían. No os equivoquéis, Caterina. Los Sanguis y los Cruentus siguen aborreciéndose como antaño. Su Majestad, Aidrian Dragos, se empeña en unir aquello que una vez se separó. Algo loable, aunque utópico. Pero hablando de uniones, la mía fue por mero interés. No me avergüenza reconocerlo. Íbamos a tener un hijo, y aunque él era un sucio Cruentus, hubiera sido peor si mi hijo no hubiera tenido un padre. Toda mi vida había creído que os casasteis con Haken por amor, que compartíais ideales con Aidrian Dragos. Nada más lejos de la realidad. Aprecio a Aidrian Dragos, pero es un soñador. Los Cruentus son unos salvajes que jamás podrán estar a la altura de los Sanguis. Me temo que no puedo compartir vuestro pensamiento, mi señora. ¿A cuántos Cruentus habéis entrevistado en vuestro diario? ¿De dónde salieron esas ratas? ¿Piratas? ¿Ladrones? ¿Cómo podríais defenderlos? Vuestro hijo, mi señora, Bagnar Storm, ¿es acaso un delincuente? Es el fruto de un error con un sirviente de Gornia, y su mirada sigue siendo la de un salvaje, como la de su padre. Sabréis que Haken fue asesinado. ¿Y quién lo hizo? ¿Queréis adivinar? Vaya, otro Cruentus salvaje como él. Son tan miserables que no respetan ni a los suyos. Bagnar ni siquiera le hizo un entierro, igual que tampoco acudió a mi boda con el conde Aveus Lefein, ni ha querido conocer a su hermano Fersen. Habláis duramente de vuestro hijo, pero sé de buena tinta que siempre fuisteis una madre ausente y que cuando heredó el cargo de duque os marchasteis sin mirar atrás. Pedís sin haber dado. ¿No os parece injusto? Pensaba que venía a realizar una entrevista, no a ser juzgada. Pero os responderé. Soy su madre, me debe un respeto, y nunca estuvo a la altura. Cuando me fui le hice un favor. No soportaba mi presencia y me quité de en medio. Vive de lo que Haken y yo construimos, de nuestro palacio y riquezas. Creo que, a fin de cuentas, no he sido tan mala madre. Sin duda, marcharos fue lo mejor que podríais haber hecho por él.
¿Fue vuestro casamiento con el conde, entonces, cuestión de interés también? Aveus y yo nos conocimos en una fiesta, en el castillo de Gornia, hace ya mucho tiempo, y congeniamos al instante. Como yo, era un apasionado de los placeres de la vida, de los viajes y los lujos, pero además era un intelectual, un historiador por afición. Su saber del mundo antiguo me abrumó. No recuerdo cuántas noches sin dormir pasamos simplemente hablando. Fue la primera vez que un hombre me interesó más allá de un encuentro fortuito, y esa esperada fascinación convirtió un encuentro en una unión eterna. Y ahora que sois una felizmente casada condesa, madre de un hijo al que sí deseasteis, y que la vida parece sonreíros, ¿cuáles son vuestras aspiraciones? Que Fersen encuentre una buena esposa sanguis. Creo que ya es hora de que siente la cabeza y tome el lugar de su padre. Aveus y yo deseamos viajar por el mundo sin ningún tipo de responsabilidad. Muchos siglos de mandato, entiendo. Esperemos que vuestro hijo piense como vos y deje los líos de faldas. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas de nuestro público. La primera nos la plantea un giralibros. ¿Cómo se llevan vuestros hijos? No se conocen. No es algo que me afecte personalmente. Fersen pregunta a veces, mera curiosidad, pero nunca ha intentado ponerse en contacto, así que supongo que no tiene el interés suficiente para hacerlo, y por parte de Wagner no se sabe nada. La siguiente pregunta es de Mónica Lune Libros. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas que organizáis? Todo. Soy un amante de la buena música, el baile y las conversaciones. ¿Qué es la vida sin la emoción que una fiesta provoca? Ahora, una pregunta de Patrick666. ¿Tenéis algún hijo favorito? En caso afirmativo, ¿cuál y por qué? ¿Queda alguna duda? Fersen es mi hijo querido. Nunca quise tener descendencia, pero cuando él llegó fue un regalo. Es un sanguis pura sangre, inteligente, apuesto, y será un gran conde de Lefein. Pues hasta aquí llega nuestra entrevista de hoy. El diario de Sinfanel agradece vuestra participación, mi señora. Lo sé. Eso sí, os aconsejo, querida, que guardéis las formas para la próxima vez. Sois como un libro abierto, y eso es poco elegante. Un gran consejo, sí. Muchas gracias, condesa de Lefein. Muchas gracias a nuestra audiencia por haber estado presente y a todos los que nos dejasteis vuestras preguntas. En la siguiente entrega de Entrevistas Notables viajamos a la Isla de los Ojos, donde nos recibirá Lady Ojos Cambiantes, una mujer sanguis que lleva desvinculada del mundo desde hace miles de años y de la que corren rumores muy oscuros. Nos vemos pronto.